El Canal del Congreso presenta Es un honor darles la bienvenida a Cámara Alta. Uno de los principales pendientes en nuestra sociedad es el acceso a la justicia y el combate a la impunidad. Por ello, en un acto inédito, se legisló una reforma al Poder Judicial en la que han participado los tres poderes de la Unión. A continuación, un resumen de cómo se ha desarrollado el proceso legislativo hasta la aprobación reciente de las leyes secundarias que arropan esta reforma, cuyos ejes principales son el combate a los privilegios, a la corrupción, al nepotismo y al acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación. Durante la sesión en la cual se aprobó la reforma al Poder Judicial a finales de 2020, se advirtieron algunos desaciertos, pero se concedió el beneficio de enmendarlos durante la discusión de las leyes reglamentarias. Finalmente, los dictámenes llegaron al Pleno y durante la sesión, por acuerdo se votaron por separado las dos nuevas leyes, así como los cambios a 5 ordenamientos. Cual obedece al formato, se expresaron los sentidos de los votos a favor y en contra de lo legislado. Si hablamos de contrapesos y equilibrio de poderes, esta reforma, como lo fue la reforma constitucional al Poder Judicial, no abona ni contribuye a fortalecer el Estado democrático mexicano. Al contrario, debilita nuestras instituciones. El objetivo es contribuir a una mejor administración de justicia, que es una demanda que reiteradamente nos ha venido haciendo la población. No estamos resolviendo el fondo, que es el tema de una mejor justicia. Hasta ahorita, y qué bueno porque es un avance, tenemos la estructura, organización y funcionamiento del Poder Judicial conforme el propio poder en su autonomía lo ha venido solicitando y buscando la protección de jueces y de magistrados. La sesión seguía su curso hasta que se presentó y votó una adhesión que amplía los encargos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como consejeros y consejeras de la Judicatura. Entonces, la sesión se encendió alertando un supuesto atropello al proceso legislativo. En nombre del Grupo Parlamentario del PRI quiero dejar de manifiesto nuestro mayor y más profundo rechazo a este procedimiento. Es el poner más años de los que les toca a personas que tienen que elegir este Senado con 2/3 partes. La experiencia y prudencia del coordinador de la Junta de Coordinación Política hizo que el debate regresara a buen nivel y una vez que los ánimos se calmaron, la sesión retomó su curso hasta sumar 6 horas y 40 minutos. ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? 85 votos. ¿A los 85 los engañaron? ¿A las 85 las engañaron? Pues, ¿qué están haciendo? Somos Cámara de origen. En la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Revisión, que actúa como Cámara Revisora, pueden enmendar, pueden corregir, si ellos lo estiman pertinente y por mayoría, eliminar esta reserva que se ha aprobado. Si tomamos por válido el argumento de que un transitorio en una ley secundaria con mayoría simple puede cambiar el tiempo máximo que la Constitución dice que una persona puede durar en el cargo, mañana entonces un transitorio le puede ampliar el tiempo que dure el presidente de la República actual. Como se dice,
no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Si nosotros admitimos que cuando esté en marcha la construcción de una reforma, ese hecho acredita el que quienes las estén poniendo en marcha puedan permanecer en sus puestos, estamos corriendo un enorme riesgo de que haya una interpretación interesada para que también se dé eso en otros ámbitos del poder. Aunque en la actualidad mucha gente está interesada en la emocionante tarea de explorar y algún día colonizar Marte, el planeta Tierra sigue siendo nuestro único hogar. Por ello, cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha para recordarnos de qué tamaño son los problemas ambientales causados por el hombre, tales como los incendios en Australia, la contaminación de los mares, el deshielo de los polos y la extinción de especies tan importantes para la vida como las abejas. Tan solo en los últimos 35 años hemos perdido 1/3 de la vida silvestre global. El Día de la Tierra tuvo como antecedente la iniciativa del senador y activista ambiental estadounidense Gaylord Nelson, quien en 1970 promovió una manifestación masiva a la cual acudió tanta gente que lograron crear leyes y una agenda de protección ambiental. En México, una de las acciones más recientes e importantes en esta materia fue integrarse al Acuerdo de Escazú, que tiene como propósito atender problemas ambientales haciendo equipo con una decena de países. Este 2021, el mayor reto global es la gestión segura de desechos médicos y químicos utilizados para combatir la pandemia, así como crear empleos verdes y transitar hacia economías cuya prosperidad no esté peleada con el cuidado del ambiente. ¿Los animales tienen derechos? La respuesta es sí. En 1978 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Consta de 14 artículos, entre los cuales destaca el derecho a la libertad, el derecho a que no se les cause dolor, derecho a los cuidados y a la preservación de su hábitat. Esta declaración fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas y la propia UNESCO, de la cual México forma parte. El tomate o jitomate es la hortaliza de mayor importancia en todo el mundo y la de mayor valor económico. México se encuentra entre los 10 primeros productores de jitomate con un promedio de 3,5 millones de toneladas anuales, de las cuales vende al mundo la mitad y con ello se convierte en el exportador mundial número 1. Sin embargo, esta estadística podría dar un giro, pues los tomateros mexicanos han quedado expuestos a una crisis de la que les contamos a continuación. El tomate es la hortaliza más consumida en todo el mundo y la de mayor importancia económica. Su demanda aumenta continuamente y con ello su producción. Sin embargo, el tomate mexicano se ha enfrentado a factores adversos, particularmente con su cliente principal, los Estados Unidos de Norteamérica. En 2019, durante la administración de Donald Trump, se llegó a un acuerdo de eliminar el arancel de 17.56% a cambio de que el 92% de los cargamentos de tomate mexicano enviados a Estados Unidos fueran revisados en las aduanas a fin de verificar la calidad del producto. Esta medida ha entorpecido los envíos a territorio estadounidense, pues ha hecho demasiado lentos los procesos de entrada y la vida de anaquel del producto se ha visto afectada. Además, muchos productores se han visto orillados a tirar su cosecha debido a que los precios en el mercado están muy por debajo de los costos de producción. No es posible la situación que están viviendo los productores que no encuentran compradores a buen precio. Si bien una parte se puede vender a la industria, para la elaboración de derivados de este producto son pocas las posibilidades.
Para revisar este tema, el sector tomatero mexicano se ha propuesto buscar reuniones con la administración del presidente Joe Biden a fin de agilizar los procesos de exportación. Cabe destacar que el 90% de los tomates que México exporta se envían a Estados Unidos, un promedio de 1.8 millones de toneladas, donde Sinaloa es el principal estado líder en producción y exportación. Debido a la importancia de este sector, el Senado de la República pidió a las Secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a la Cámara de Diputados, realizar mesas de trabajo con representantes de los productores de tomate para buscar alternativas viables a las barreras que enfrentan. Por eso es de suma importancia llevar a cabo el diálogo para generar certeza en la actividad, asegurarla y evitar estas situaciones. El principal objetivo es trazar una estrategia común en defensa de los productores de tomate, quienes han quedado expuestos ante una crisis generada por el comportamiento atípico del mercado interno y externo de este producto. En México se reconocen 74 zonas metropolitanas, mismas que se identifican como los principales centros de generación de riqueza. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, dichas zonas participan con el 76% del Producto Interno Bruto Nacional. De ahí la importancia de contar en la Cámara Alta con una Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, cuyo objetivo consiste en promover la coordinación metropolitana entre las instituciones mediante la administración fluida y eficiente de los recursos públicos a fin de desarrollar una movilidad sustentable que incluya servicios de transporte y brinde calidad de vida a la ciudadanía. La Comisión de Zonas Metropolitanas es presidida por la senadora Patricia Mercado y en la Secretaría la acompañan los senadores Primo Doté Mata y Emilio Álvarez y Casa. Conoce al resto de los integrantes de la comisión encargada de promover los derechos y la participación ciudadana de quienes habitan las zonas metropolitanas del país. Hasta hace poco se consideró que los animales no tenían conciencia y que eran incapaces de sentir emociones. Sin embargo, esta idea ha cambiado tras demostrarse lo contrario con el respaldo científico. Países como Austria, Alemania, Reino Unido y Suiza ya cuentan con leyes de protección animal que los consideran seres dotados de conciencia e inteligencia. En México existen diversas leyes que regulan la protección animal, como son la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Equilibrio Ecológico. El Nobel de Literatura, Camilo José Cela, acuñó la frase: "La muerte es dulce, pero su antesala cruel". Verdad contundente a la cual habría que anteponer que el derecho a morir dignamente es una extensión natural del derecho fundamental a vivir de igual manera. Sobre este tema, expertos y legisladores sostuvieron distintos encuentros que se materializaron en un libro al que gracias al Instituto Belisario Domínguez podemos tener acceso y saber hacia dónde apunta una futura legislación al respecto. El acceso a los servicios de cuidados paliativos es un tema de salud pública pendiente de legislar y por ello la Cámara Alta se prepara para entrar al debate. De ahí la importancia del libro Muerte Digna, un derecho humano que nos involucra a todas y todos. A través de sus 162 páginas, dicho libro de consulta y descarga gratuita, editado por el Instituto Belisario Domínguez, reúne las opiniones de especialistas y legisladores, quienes manifestaron en distintos encuentros la necesidad de modificar la Constitución para que personas con enfermedades en etapa terminal sufran menos. Agradezco al senador Mancera por sumarnos a un esfuerzo que lleva a cabo desde hace varios años, primero como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en donde consiguió que la Constitución de la ciudad reconociera el derecho a la muerte digna y a los cuidados paliativos, y ahora como senador destaco que este evento es parte de una colaboración más amplia que incluye los foros sobre este tema y el de cuidados paliativos pediátricos realizado hace apenas unos meses. Ahí en el instituto se desarrollaron estas intervenciones de expertos y de expertas. Es donde se pudieron conocer de viva voz muchos de los temas que no teníamos
claros, que no teníamos con precisión desarrollados. Como aquí se ha dicho, no era un tema sencillo, incluso un tema que generaba una visión que pudiera estar en la frontera con la eutanasia y pudiera involucrar todavía un debate ético-jurídico mucho más profundo. Lo que se propone en este caso es una ley de muerte digna, específicamente una reforma al párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución, a fin de incorporar los cuidados paliativos para pacientes terminales. Dicha ley no es eutanasia ni voluntad anticipada. Un cuidado paliativo tiene como propósito suavizar o atenuar el dolor de un enfermo, a través de terapias médicas o por especialistas en diversos ramos. Se deben abordar todos los síntomas, los emocionales, los socioeconómicos, los espirituales, y en este caso no solamente al paciente y a la familia, sino también al personal de salud que día con día atiende a este tipo de pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, pero solo 14% de ellos los reciben. De ahí la propuesta del Senado, que ya fue turnada a la Cámara de Diputados y que busca asegurar el acceso a los servicios de cuidados paliativos a la población que lo requiera, sin distinción alguna. Este libro es por demás relevante, pues nos ofrece respuestas sobre financiamiento, modelos de atención, acceso a medicamentos. Una prioridad en la tarea de legislar es reconocer derechos de acuerdo a valores éticos. Y justamente uno de estos valores es el de evitar un sufrimiento innecesario, haciéndonos cargo de construir un entorno de dignidad cuando la muerte nos alcance. La Constitución Política de 1917 es considerada como la primera constitución social del mundo, pues fue la primera en incluir los derechos sociales como garantías constitucionales. En esta Carta Magna también se fortaleció el principio federalista, estableciendo que el Senado estaría integrado por 2 senadores por cada entidad federativa, incluyendo al Distrito Federal, y todos serían electos de forma directa. Asimismo, por cada senador propietario se elegía a un suplente. El periodo de ejercicio de los senadores era de 4 años. La Cámara de Senadores se renovaba por mitad cada 2 años. En 1933 se presentó una reforma constitucional que amplió el periodo del encargo de los senadores para quedar en 6 años. Posteriormente, en 1993, una nueva reforma modificó la conformación de esta Cámara, la cual se integraría por 4 senadores de cada estado y el Distrito Federal. 3 serían electos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 sería asignado a la primera minoría. 3 años después, en 1996, se hizo otra modificación a la forma de elegir a los representantes de la Cámara Alta. Desde entonces, el Senado se integra por 128 legisladores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, 2 son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 más es asignado a la primera minoría. Los 32 restantes son designados mediante un sistema de listas propuestas por cada partido político. Además, se conserva la disposición de renovar al Senado de la República en su totalidad cada 6 años. El senador José Antonio Álvarez Lima considera que uno de sus mayores logros políticos en 79 años de vida es que, siendo gobernador de Tlaxcala, tuvo la oportunidad de abogar directamente por los derechos de los migrantes mexicanos con el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa Hillary durante una visita de la pareja a Tlaxcala. Pero para saber cómo llegó a ese momento cumbre ante el mandatario norteamericano, hay que remontarnos a los momentos clave de su biografía. Con apenas 15 años, José Antonio Álvarez tuvo que dejar a Pisaco, a sus mejores amigos de la escuela y a la vida en familia, particularmente al trabajo en la tienda de sus padres, donde como buen hijo de comerciantes aprendió a negociar.
Álvarez Lima no solo fue estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM, sino que se convirtió en docente de la máxima casa de estudios en varias facultades y otras universidades. Su primer puesto como servidor público fue el de subdirector de Acción Social de la UNAM. Luego sería diplomático en Colombia, diputado, gobernador y embajador en Portugal. Su misión en el viejo continente era firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero frenó de tajo su carrera por 2 décadas para enfocarse en su familia, que reclamaba su presencia ante la ausencia de su querida esposa Verónica. Ajeno a tener redes sociales, pero no la gestión de medios públicos, de marzo de 2019 y hasta noviembre de 2020, José Antonio Álvarez Lima fue director de Canal 11, y vaya que le cambió el rostro a la televisora pública del Instituto Politécnico Nacional. Durante este periodo, solicitó licencia al Senado como representante de Tlaxcala, pero regresó antes de lo planeado a raíz de la sensible muerte por COVID de su suplente, Joel Molina Ramírez. Como dice el filósofo, yo soy yo y mi circunstancia. Así que esta nos trajo de vuelta al senador a su curul, donde lleva a la práctica eso en lo que es todo un maestro, la ciencia política. Ahora volvamos a ese momento cuando el entonces gobernador de Tlaxcala se plantó frente al mandatario más poderoso del planeta y exigió un trato digno para sus paisanos y compatriotas del otro lado de la frontera. De ahí la importancia de conocer y aplicar en el momento justo la ciencia política. Senador José Antonio Álvarez Lima. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales existe desde los años 70 y a través de 14 artículos se manifiesta que todos los animales tienen derecho a la existencia y al respeto. Particularmente, el artículo 9 señala que cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Este fue uno de los temas que se abordaron con mayor rigor y crítica durante el foro por el reconocimiento de los derechos de los demás animales, encuentro entre legisladores y expertos de cara a otorgar rango constitucional al derecho de los animales. El Senado de la República realizó un foro virtual para analizar los derechos de los animales en nuestro país. Dicho encuentro, un punto de partida para crear y modificar leyes, fue considerado positivo por activistas. De entrada lo considero positivo porque ya es hablar del tema, ¿no? Ya es un avance, es un concepto muy nuevo. O sea, estamos hablando de otorgarle derechos a los animales. Digamos que estas nociones de derechos para los animales a veces, van insertadas en esta materia sobre derecho ambiental. Realmente hoy el Código Civil los considera objetos, bienes muebles o inmuebles, y ahí empieza una confrontación de un pensamiento filosófico con un pensamiento filosófico jurídico. Entre las ideas que emergieron en la charla está que el ser humano continúa considerándose superior a los animales. Porque si bien hace siglos que superamos el geocentrismo y el heliocentrismo, todavía lo que nos mantiene sumidos en la desesperación es el supremacismo. But at the end of the day, I mean, it's okay. We do it for the humans, right? They're far superior to us animals. They've even been to space. La explotación y el comercio de animales en sitios como los mercados son causantes de amenazas como la actual pandemia por coronavirus. No lo decimos los activistas, no lo decimos nosotros. Lo dice el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud. El 75% de las enfermedades infectocontagiosas son zoonóticas. O sea, este tema de la pandemia, y lo acaba de confirmar la Organización Mundial de la Salud y todo un panel de científicos, salió del pangolín, precisamente del tráfico de especies. Salió de un animal que lo estás manipulando, ese virus mutó y pasa a nosotros. Pero los virus son una de tantas razones para replantear la relación humana con los animales, a quienes todavía se suele considerar como pertenencias. Aquí el gran reto es darles derechos a los animales como se les dio a los esclavos que eran cosificados. No son objetos
¿no? Que están enteramente son objetos o para mi gusto, mi satisfacción, y también dejar de diferenciar entre el perro y el cerdo o el lagarto. Hay un libro muy famoso de ¿por qué te comes a unos y no te comes a otros?, ¿no? Contar con una Declaración Universal de los Derechos de los Animales y tratar bien a nuestras mascotas no es suficiente. En México, tan solo 29 códigos penales estatales sancionan el maltrato animal. Sin embargo, pareciera que el legislador estuvo pensando solo en perros y gatos, pues el resto de las especies no es contemplado. En Ciudad de México, en 2019, solo se llevaron a juicio 16 casos por el delito de maltrato animal y solamente se dictaron 3 sentencias. Podemos seguir discutiendo y que queremos todos los derechos para los animales, pero los poquitos que hoy ya tienen en las leyes es en donde también debemos enfocarnos en saber si se cumplen o no se cumplen. Podemos tener leyes muy de primer mundo, pero si no se capacitan a los que las van a ejercer, si no se le dan presupuestos a estas leyes, recursos suficientes, recursos humanos, y no se aplican, es letra muerta y no sirve de nada. Así llegamos al final de esta emisión, pero queda abierta la invitación para que nos acompañen a nuestro próximo programa de Cámara Alta. Comentarios, sugerencias y opiniones, por favor, en los medios de contacto que aparecen justo ahora en la pantalla. Soy Paulina Usigli. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó